Hola, buenos días. Hola, hola. A ver. Buenos días. ¿Se escucha? Hola, hola Delia, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, mujeres. Qué gusto verlas nuevamente aquí conectadas. Gracias por estar aquí. Una disculpa porque hace 8 días no pude conectarme. Les he dicho que me conectaría el miércoles, pero no posible. Así que, pues aquí estamos. Quiero terminar hoy de estudiar el capítulo 12 del libro de Segunda de Samuel, porque les tengo noticias buenas y que creo que va a ser de interés y de bendición para todas nosotras. Así lo creemos. Entonces, nada más que se conecten un poquito más mujeres y empezamos, ¿sale? Buenos días, Delia. Aquí está. Nunca puedo pasar el link al grupo de WhatsApp. Lo siento, siempre se traba mi internet, o no sé si sea mi computadora, no sé, pero me cuesta mucho trabajo pasar el link. Pero bueno, esperamos que se conecten y que ellas también, por lo regular es Iris, mi amiga, la que pasa los enlaces a, al grupo de WhatsApp. ¿Cómo están? ¿Han estado leyendo el capítulo de Samuel o ya no? Ya dije, no, ya lo leí todo, ya lo entendí, ahí nos vemos. Confiesen, la verdad. A ver si lo puedo pasar por acá. Tenemos 2 meses compartiendo cada 8 días estos mensajes. Se fue súper rapidísimo el tiempo. Esta es la última semana de febrero y la verdad es de que hay muchos planes muy buenos. Gracias a Dios. Y ahí está, ya lo pasé. Muy bien. Antes que otra cosa, vamos a dar gracias, como cada 8 días, vamos a presentarnos delante del Señor antes de iniciar el estudio y antes también de platicar los planes y proyectos que tenemos. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de vida, esta nueva oportunidad de reunirnos virtualmente entre hermanas, Señor, en diferentes estados de la República Mexicana y en diferentes países, Señor. Gracias porque has dispuesto tú este tiempo para poder hablar de ti, Señor, para conocer más de tu palabra, los planes que tienes, Señor, y también estar unidas en oración, Señor, y conociendo más acerca de tu voluntad para nosotras. En el nombre de Jesús pongo este tiempo en tus manos. Pongo a cada mujer, Señor, y aún mi vida, Padre, delante de ti, presentándonos en humildad, Señor, reconociendo que dependemos totalmente de ti, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que necesitamos, Espíritu Santo, iluminando nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender las maravillas de tu ley y llevarlas por obra. Queremos ser mujeres hacedoras de tu palabra, Señor, y no solamente oidoras. En tus manos estamos, está en tus manos este tiempo, este estudio. Señor, muéstranos lo que necesitamos conocer de ti, lo que necesitamos saber, Señor, para vivir una vida que te honre, que glorifique tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amiga. Perfecto. Qué bueno que están leyendo el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Les decía, vamos a terminar este día. Es un capítulo muy largo, pero vamos a tratar de ser concisas en este estudio y para terminarlo, porque
hay cosas muy buenas. Gracias a Dios por estos tiempos, de verdad que ha sido una bendición poder estudiar con ustedes, ahora sí que entre hermanas, aún a la distancia ha sido una bendición. Y bueno, esperamos que lo podamos seguir haciendo, pero les tengo una noticia. Espérenme. Este es el último Facebook Live que hacemos, por lo menos de este estudio, porque a partir del próximo viernes, no de la siguiente semana, el primer viernes de marzo, vamos a iniciar, si Dios quiere, el podcast junto con mi amiga Vilma de Méndez, que se llama Conversaciones con Café y en Confianza. Ya les había compartido un artículo en el blog carladefernandez.com. Iniciamos este nuevo podcast y la verdad es que estamos orando mucho por ustedes, orando mucho por los temas, preparando todo. Ya tenemos una lista de temas que vamos a compartir. Es un podcast directamente en el blog de carladefernandez.com, donde vamos a hablar acerca de temas de interés para la mujer. Vilma es, de hecho les puse ahí en el artículo su biografía. Ella es consejera bíblica, es esposa del pastor Luis Méndez de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, en República Dominicana, y vamos a estar juntas compartiendo con ustedes temas, pero eso va a ser cada viernes dentro del blog, y se los voy a compartir aquí también en la página de Facebook. Va a ser un tiempo, creemos, de mucha bendición. Les pedimos que estén orando por nosotras, por nuestras familias y sobre todo por los temas que vamos a compartir, porque es un espacio donde ustedes van a poder también hacer preguntas, van a poder, no sé, escribirnos sugerirnos algún tema o algo. Es más como un programa tipo de consejería. No podemos dar consejería al aire porque pues obviamente pues no se puede, y aparte es un programa que grabamos desde antes, entonces lo vamos a publicar ahí y ustedes van a poder hacer preguntas, y mientras estamos orando, los temas que ya tenemos planeados y que el Señor nos ha estado mostrando, esperamos que sean de bendición, pero siempre es bueno que ustedes nos dejen saber, sabes que yo tengo la inquietud sobre esto, o no sé cómo hacer tal cosa, o dónde buscar. Queremos hablar acerca de lo que es la consejería, porque es buena la consejería entre mujeres y porque es necesaria que la tengamos en nuestras iglesias. Entonces, las esperamos ahí todos los viernes. Posteriormente, hay muchos planes para este año acerca del Ministerio para la Mujer. Está el podcast, está también lo que tenemos en iniciativas femeninas en Soldados de Jesucristo. Ahí cada miércoles estamos compartiendo temas para la mujer, escritos por mujeres, esposas de pastores, mujeres piadosas con un, ¿cómo se le llama? Buen testimonio, mujeres que de verdad que tienen frutos, o sea, y ustedes pueden acercarse ahí a Soldados de Jesucristo en la página, y están todos los miércoles estamos compartiendo temas. A partir de de marzo, tenemos una serie hermosa de los 7 Yo Soy de Jesucristo. También pueden acercarse ahí estamos compartiendo. Vienen estudios bíblicos. La verdad es de que Dios está poniendo en el corazón de estas mujeres y del consejo pastoral, de nuestros esposos, que nosotros podamos servirles a ustedes a través de estos medios, y que podamos dar lo que hemos recibido también. No somos expertas, no nos la sabemos todo, pero por gracia de Dios hemos ido caminando y vamos aprendiendo, y es lo que nosotras queremos compartir con ustedes. Entonces, todas esas cosas vienen. La verdad es de que estoy muy emocionada, muy contenta. Vienen más sorpresas que aún no me permiten decir, pero que en su tiempo yo se los voy a dejar saber. La verdad es que estén pendientes. Hay cosas muy lindas, muy hermosas para poder estudiar la palabra de Dios, acercarnos a Él en oración, y libros nuevos, vienen recursos nuevos, estudios bíblicos nuevos que puedan adquirir también, que puedan estudiar solas o con sus iglesias, en grupo de damas pequeños. Dios está haciendo cosas hermosas, nos está permitiendo recibir cosas bellas, ¿no? Estudios bellos, y a través de su palabra. Entonces, pues, esas son las noticias que les tengo, y pues espero que sean de bendición, y como que yo se los voy a ir recordando aquí en el blog, ¿sale? Y en la página de Facebook.
Poco a poco hay cambios en este blog. Como les había dicho antes, estamos mudándonos hacia carladefernandez.com y Soy Mujer de Valor sigue, ahí es donde iniciamos toda esta casa que el Señor nos permitió hace 5 años fundar y compartir con ustedes. Esa sigue ahí, está en nuestro corazón, pero también es este nuevo hogar, por así decirlo. Estamos haciendo cosas diferentes y estamos proponiendo, de acuerdo a los planes que el Señor nos ha mostrado, cosas nuevas para compartir con ustedes. Sobre todo este año que ha sido un año, bueno, el año pasado fue un año de transiciones y en este 2019 pues vamos comenzando a caminar de acuerdo a los planes y la visión que tenemos con nuestro Señor. Y bueno, esas son las noticias que les tengo. Cualquier cosa, se las dejo saber. ¿Vale? Y vamos, ahora sí que a lo que vinimos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor, a 2 de Samuel 12. Leímos y estudiamos la semana pasada hasta el versículo 6. Leímos 2 de Samuel 12, del 1 al 6. Y hoy quiero que leamos nuevamente todo a partir del 7, del 7 al 25, para estar en el contexto. ¿Sale? Dice el 7. Después de que el pecado de David surgió efecto, ¿no? Y sus planes de matar a Urías se dieron y él pensó que ya había sido todo pasado por alto, llega Natán a amonestarlo, ¿se acuerdan? Eso lo vimos la semana antepasada. Bueno, vamos a leerlo todo. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, por el viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió,
Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consultó David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Increíble historia, la leemos y parece una historia de una novela, ¿no? Leemos todo lo que pasó y la verdad es de que nos maravillamos de, de cómo actúa Dios, cómo le deja saber a David, que era su siervo, el pecado en el que estaba, cómo se acerca Natán, que era un enviado de Dios, a decirle una parábola del rico y el pobre. Y David, como veíamos hace 15 días, él se enfurece. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y es cierto, se enfurece, y entonces él suelta un juicio o ¿cómo se dice? O el castigo para este hombre rico de la historia de Natán, sin saber que estaba condenándose a sí mismo, sin saber que la historia realmente estaba hablando de él. Y entonces, vemos en el versículo 7, cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Duras palabras para escuchar. Tú eres ese hombre, tú eres el pecador, tú fuiste el que robó, tú fuiste el que asesinó, tú eres el culpable. ¿Qué habrá sentido David cuando Natán le dijo, tú eres aquel hombre? ¿Te puedes imaginar lo que pasó por la mente de David? Quizás se le heló la sangre de decir, yo fui ese hombre, yo acabo de soltar una condena para ese hombre y ese hombre soy yo. ¿Qué imágenes habrán venido a su cabeza? Quizás le pasó por la mente el rostro de Urías, o quizás vio su pecado con Betsabé, no sabemos, ¿no? La Biblia no nos dice qué es lo que se sintió, qué es lo que sintió, qué es lo que pensó, pero Natán le dice directamente, tú eres aquel hombre, tú eres ese ladrón, tú eres ese asesino. Dios le habla puntualmente, de manera directa, cuando Natán le dice, así ha dicho Jehová. O sea, entiende, Dios sabe, Dios escucha, Dios ve, Dios recuerda. Y Dios te manda a decir, así ha dicho, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Es como si, bueno, no es como, Dios le está diciendo, yo te di todo, eres mi siervo, yo te puse como rey sobre mi pueblo elegido, yo te di el lugar que tenía Saúl, otro de sus siervos, ¿no? Entonces, Dios le estaba recordando quién era a los ojos de Dios, quién era David a los ojos de Dios, y lo mismo lo hace contigo y conmigo. Siempre tenemos nosotras que recordar quién somos delante de Dios y sobre todo qué ha hecho por nosotras. Cuando pecamos a veces o muy comúnmente nos olvidamos de quiénes somos hijas, nos olvidamos de lo que Dios y lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros. Y la verdad es de que si lo leemos, realmente fue como un acto de ingratitud. Yo te di todo, David, eres mi siervo, eras el hombre que estuvo delante de Saúl y lo libré de la muerte delante de Saúl y te di su trono, y dice el 8, y te di la casa de tu señor, Saúl, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le había dado todo lo que pudiera haber deseado cualquier hombre, David lo tuvo. Realmente no necesitaba otra mujer, no necesitaba a Betsabé. Él tenía esposas y tenía en su casa, dentro, no tenía por qué haber buscado más. Realmente así empieza todo los pecados y el deseo sexual. Realmente no tenemos necesidades porque estamos completas en Dios. Buscamos siempre saciar las necesidades que tenemos afuera, con lo creado. Necesitamos saciar
¿cómo se puede decir? Por ejemplo, que me siento incompleta y buscamos saciarlo o con la comida, o con hombres, o con series de televisión, o con compras, cuando el único que satisface es Dios. Cuando ponemos nuestra mirada a lo creado y nos olvidamos de Dios, comenzamos a caer poco a poco. Así empieza con algo inofensivo y culmina con el pecado, culmina con algo trágico, ¿no? Dios le dice, te habría añadido mucho más. Dios tenía más para él. Sin embargo, David decidió pecar deliberadamente. Dice, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, incluso el que Saúl no haya matado a David fue un acto de misericordia de Dios. Aún eso Dios lo guardó. Dios le está recordando el lugar que el lugar que David tenía había sido dado por Dios. Yo te di la casa de Israel, yo te puse por rey. O sea, lo que tienes, David, yo te lo di. No tenías por qué buscar algo más. Y lo mismo nos dice a ti y a mí. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es por causa mía, dice el Señor. Todo lo que nosotros tenemos es de parte de Dios. Mira, acompáñame a 1 Corintios 4:7, súper rápido. 1 Corintios 4:7. Y este es el Señor también hablando. Dice así. Y es acerca de lo mismo. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todos nosotros, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por gracia, lo tenemos de parte de Dios. David tenía todo, pero lo vimos durante todas estas semanas. Él estaba fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que no se le había mandado hacer. Él no estaba cumpliendo el llamado. Entonces, al no ir a la guerra, cede la tentación. Eso le pasa a Eva también, cuando teniendo todo en el Edén, cuando lo vemos en Génesis 3 sobre todo, ella tenía todo, sin embargo, puso sus ojos en algo que parecía que le daría satisfacción, que la hacía plena, no le hacía falta, nada. Si vemos detenidamente Génesis 2 al 3, vemos que ella tenía todo, tenía un hogar, tenía un esposo que la amaba, tenía todo a su disposición, estaban en el paraíso y lo más importante, vivían en la presencia del Señor, sin pecado, sin enfermedades, sin dolor, sin maldad, sin nada. Una vida perfecta, como Dios lo había creado. Y a ella le hacía falta algo. ¿Qué? No le hace falta nada, pero el diablo la engaña y dice, con que Dios ha dicho que ese árbol no puede, o sea, ¿por qué no puedes comer ese árbol? ¿Qué tiene malo? Pruébalo. Sí, Dios te ha dicho, sí, pero no pasa nada, tú pruébalo y vas a ver que lo que Dios te está diciendo no es tan cierto, o sea, sí, a lo mejor vas a saber más, pero vas a ser como Dios. Y a veces así nos pasa a nosotros, o muchas veces, no a veces, muchas veces nos pasa así, nos dejamos guiar por ese, ay, si tuviera esto, si tan solo mi esposo fuera así, si mis hijos fueran así, si yo tuviera, si no tuviera, si fuera así, siempre buscamos algo más. Y la verdad es de que en su infinita misericordia y gracia nuestro Señor nos ha dado todo para que podamos vivir la vida plena en Cristo. Cuando estamos en Cristo podemos vivir la vida en plenitud y saciarnos en Él. Él es nuestra fuente de sabiduría y es quien nos suple todo. Y dice el 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tomaste por mujer a su mujer. Ahí aún no le llama Betsabé. Sigue llamándole la mujer de Urías. Aún no la llama por su nombre porque es como si le estuviera recordando lo que hiciste. Como para hacerle arrepentirse. Cuando Natán llega
con David y le dice, lo sanciona y le dice, tú eres aquel hombre y mira esto, nosotros actuamos así. A veces pensamos que los regaños van a surtir efecto, ¿no? Hasta con nuestros hijos regañamos y queremos que, ay, cambie su actitud. Pero realmente nosotros lo que tenemos que hacer es orillarlos al arrepentimiento, tal cual nos lo hace el Espíritu Santo con nosotros. No buscamos que se sientan culpables o el Espíritu Santo no busca que nos sintamos culpables y que nos quedemos ahí. Lo que buscamos y el Espíritu Santo nos enseña es guiarnos al arrepentimiento. Y es lo que Natán está haciendo con David. Te estoy mostrando lo que hiciste, David. Ve la maldad que hay en tu corazón. Checa lo que hiciste y procede al arrepentimiento y ve con Dios. Cuando le dice, tuviste en poco la palabra de Jehová, si te vas al Salmo 19, 8 y 11, dice lo siguiente, los mandamientos de Jehová, esto lo escribió David, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón, grande galardón. Y cuando le dice, tuviste en poco la palabra de tu Señor, es porque al pecar realmente tuvo en poco los mandamientos. Fue como, lo mismo con Eva, ¿no? No pasa nada, se nos olvida o fingimos que los olvidamos. Realmente no se nos olvida. Él sabía lo que Dios pedía, pero cerró sus ojos y oídos a la palabra al preferir pecar. Y así pasa con nosotros. Sabemos que no debemos mentir, pero bueno, una mentirilla blanca es mentira. Sabemos que no debemos asesinar, pero odiamos a nuestro hermano, cuando el mismo Señor Jesucristo nos dice que si odiamos a nuestro hermano es como si estuviéramos asesinando. Si le decimos necio, si le decimos, ¿qué otra palabra? No recuerdo, en el Evangelio, si no estamos a cuentas y en paz con nuestros hermanos, realmente no estamos cumpliendo el mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Él nos da ese ejemplo. Entonces, dice, tomaste por mujer a su mujer. Le robó a su mujer, lo veíamos. Y dice, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Aunque no fue directamente David el que asesinó a Urías, o sea, David no lo asesinó directamente, como decía, le recuerda que a través de sus actos, de su orden a Joab, Amón lo mata. O sea, es como si David mismo lo hubiera matado. De hecho, le dice, ¿no? Tú mataste, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Él da la orden y es como si él hubiera sido el asesino también. Entonces, también es un alerta para nosotros. ¿Qué es lo que estamos pidiendo que otros hagan en nuestro nombre? Estamos pidiéndole a otros que mientan, estamos pidiéndole a otros que pequen por una orden nuestra. Estamos haciendo pecar a otros y aparte es como si nosotros lo hubiéramos hecho directamente. Entonces, los voy leyendo, porque, permítanme. Amén. Gracias a Dios. Bienvenidas a todas. Isa, Becky, Hazel. Gracias por estar aquí. Lucy. Entonces, vamos. Tú eres aquel hombre. Dios no iba a permitir que David culpara a nadie y a nadie más. O sea, David pudo haber dicho, no, bueno, pero es que estaban en la guerra. O sea, como se lo dijo anteriormente, unos mueren ahorita, otros mueren después, todos morimos. Pues sí, pero quizás Urias seguiría vivo si tú no lo hubieras mandado matar. Entonces, a partir del versículo 10 nos habla del castigo de David, porque es súper importante que no olvidemos, que tengamos presente que el pecado siempre tiene consecuencias. Si no ahorita, en 10 años o 20, el Señor, siempre hay lo que sembramos, cosechamos, para bien o para mal. Y el pecado siempre tiene consecuencias, siempre, aunque no nos guste. Y tenemos que aceptarlo y decir, Señor, lo sé, pequé, estoy contigo porque ya me has perdonado, Señor, y sé que las consecuencias de mis pecados y de mis actos, pues las tengo que asumir, con responsabilidad de asumirlas, ¿no? Dice el 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. No se apartará jamás de tu casa la espada. Dios le está diciendo que a partir de ese día David conocería la violencia y el derramamiento de sangre entre los propios miembros de su familia. Dice, de tu casa la espada por cuanto menospreciaste a la mujer. Entonces, ¿te acuerdas que cuando Natán llega y le dice, el ladrón tiene que restituir 4 veces la corderita que fue robada? ¿Te acuerdas que lo leíamos y que leíamos en Levítico la ley acerca de la restitución? Bueno, pues entonces David ordena que 4 veces se restituya. ¿Sabes qué? Si sigues leyendo Samuel, más adelante te darás cuenta cómo realmente Dios restituye con 4 la vida de Urías. Pierde a 4 hijos, David, pierde al hijo que tiene con Betsabé, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, a su hijo Amón, Absalón y Adonías. 4 por la vida de Urías. En 2 Samuel 12:9, Dios le dice que tuvo en poco la palabra de Jehová. Entonces, nosotros no podemos menospreciar para nada los mandamientos de nuestro Señor. No podemos decir que tenemos comunión con Dios cuando estamos menospreciando su palabra. No podemos decir, ¿sabes qué? Que yo vivo una vida cristiana bien, pero no cumplo todo lo que la palabra de Dios me dice. O sea, Dios me dice que no me case con un incrédulo y yo me casé con un incrédulo, aún sabiendo, ¿no? Dios me dice que no debo de pecar y sigo pecando. Dios me dice que la palabra de Dios me dice que no debo adulterar y sigo deseando a la mujer de mi prójimo. Sigo en una relación pecaminosa con mi compañero de trabajo. Menospreciamos su palabra y no podemos hacer eso. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios lo antes posible, mujer, de verdad, y no menospreciar. Esto no es para que te sientas en condenación y no, porque recuerda, todos los días tenemos la oportunidad del arrepentimiento. Sin embargo, en nuestra vida cristiana, de aquí a que estemos en la presencia de nuestro Señor, es un continuo morir a nosotros mismos y es una perseverancia de querer estar en santidad. No podemos decir, bueno, pero pues si todos lo hacen, no pasa nada. No, nosotros trabajamos en conjunto. Se lo platicaba a mi esposo. Nosotros vemos a través de toda la palabra cómo Dios nos fortalece, Él dice que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él ya puso en nosotros el deseo de vivir una vida que le agrade, de vivir en santidad, porque aparte somos la habitación del Espíritu Santo. Entonces, todos los días, Señor, yo me fortalezco, fortaléceme en ti y caminar en santidad. Pero es Dios poniéndonos, nos da su Espíritu Santo, su presencia, pues, los medios de gracia que Él nos ha dado, la palabra, la oración, la iglesia, la congregación de los santos, que podemos estar rindiéndonos cuentas unos a otros, y también el que nosotros queramos hacerlo. A veces decimos, bueno, pues sí, la palabra dice que renovaos y que transformaos, y nos quedamos sentadas en nuestros laureles, decimos en México, esperando que cambiemos de la noche a la mañana y por medio de un milagro. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde está el que nosotros de verdad hagamos lo que la palabra de Dios dice? Que queremos crecer en santidad, pues tenemos que orar más y tenemos que ayunar y tenemos que estar en su palabra. Y si la palabra dice, no mientas, de verdad, tratar de no mentir, vamos a caer y vamos a resbalar porque estamos aprendiendo, pero nosotras tenemos esa responsabilidad, es Dios, el poder de Dios y la responsabilidad humana, mujer. No podemos sentarnos en nuestros laureles y esperar que cambie todo si nosotros hacer lo que nos corresponde como humanos y como hijos de Dios. Si Dios ya nos rescató y nos adoptó como hijas, entonces ahora actuemos como hijas de Dios y acerquémonos a Él en humildad y decirle, Señor, quiero vivir la vida como los hijos tuyos viven, como tú quieres que vivamos. Y entonces empezar a obedecer. Es como cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos cómo
deben conducirse en la vida, les damos valores, les damos instrucciones, esto lo puedes hacer, esto no, mira, esto te lastima, ponemos límites, lo mismo hace nuestro Padre Eterno con nosotros, y nosotros tenemos que obedecer, como esperamos que nuestros hijos obedezcan. Si esperamos que nuestros hijos crezcan siendo buenos humanos, buenos seres, buenos cristianos, tenemos que enseñarles y que ellos obedezcan. Lo mismo es con nuestro Padre Eterno. Ella nos enseñó, dice la palabra, que está escrita aquí en toda su palabra, cómo podemos vivir la vida de manera piadosa. Entonces, ¿qué buscamos afuera? ¿Por qué buscamos todavía en test? ¿Por qué vamos todavía con la vecina que no conoce a Dios a pedir consejo cuando todo lo tenemos en la palabra de Dios? Y entonces, vamos, sigamos, porque si no, me alargo, dice mi sobrina, que me voy como hilo de media. Versículos 11 y 12. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Este versículo que sigue me da escalofrío, porque dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Nada hay oculto que no haya de manifestarse, dice otra parte de la Biblia. Y lo que hacemos en secreto, pues pensamos que ahí se va a quedar, ¿no? Pero pues como si Dios no viera y no recordara. Y muchas veces lo saca a la luz. Y hace 15 días les decía, a veces el pecado, cuando sale a la luz, es bueno para nosotros. De hecho, es bueno, porque entonces nosotras nos liberamos. Eso no quiere decir que andes por la vida diciendo tu pecado a todo el mundo, ¿no? Que lo publiques en Facebook, porque no se trata de eso, tampoco. Pero cuando dices, ya, basta, ya no puede estar oculto ahí abajo de mi cama ese pecado, tengo que sacarlo a la luz. Y lo sacamos y lo hablamos y lo presentamos delante de Dios y pedimos consejo y nos confesamos con quienes hayamos dañado, eso nos libera, nos trae libertad. Podemos estar delante de Dios bien, que eso es lo que nos interesa como sus hijas. Y cuando decidimos seguir ocultándolo, también vemos a través de toda la palabra que el Señor no lo deja oculto. Ese pecado sale a la luz. Acuérdate del pecado de Acán, este pecado de David. Hay muchos ejemplos de esos pecados en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, cuando quisieron engañar al Espíritu Santo. Todo sale a la luz, mujer. Y qué mejor que nosotros vayamos directamente con Dios. Dice, Dios le advirtió a David que debido a que causó problemas a la casa de otro hombre, a Urías, entonces los problemas llegarían a su propia casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo. En 2 de Samuel 16, lo puedes leer en tu hogar, 2 de Samuel 16, versículo 21 y 22, habla de cómo Absalón, el hijo de David, abusa de se acuesta con las concubinas de su padre en el terrado de la casa real. Lo hizo a ojos de todos, donde David y todos pudieron verlo. Entonces, ¿por qué esperar a las malas consecuencias, ¿no?, de nuestros pecados? ¿Por qué no tratar mejor desde que es una tentación huir, mujer? Tenemos escrita la palabra de Dios como ejemplo para nosotras vivir. Aprendamos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Los juicios que David sembró los cosecharía en público, evitemos nosotros. Y entonces dice el 13, a partir del 13 empieza el arrepentimiento de David. Dice, acá. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El pecado del adulterio se castigaba con muerte. Y cuando David hace el juicio hacia el hombre rico en la parábola de Natán, él dice que muera, ¿no? Pero Dios extiende su gracia, su misericordia, y le dice, también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Sin embargo, antes de esto, David se arrepiente, y el arrepentimiento de David es sincero, es de verdad, de corazón, hijo, y eso lo tenemos que tener claro tú y yo. Pequé contra Jehová, pequé contra Dios. Los pecados que cometemos no son contra nuestro esposo directamente o contra nuestro vecino o contra nuestros hijos,
siempre nuestro pecado es contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo su palabra, estamos menospreciando sus mandatos, su palabra, su amor, su misericordia. Estamos teniéndolo por poco. Entonces David dice, pequé contra Jehová. Este es un buen ejemplo, porque por la culpa que él sentía, él la puso sobre sí. O sea, él dijo, sí, yo fui, todo lo que hice fue mi culpa y lo hice contra Dios, sabiendo quién es Dios, conociendo su ley. Él se dio cuenta que había pecado especialmente contra Dios. Entonces dice, nosotros, déjenme tomarle mi café porque ya se me secó la garganta. Que ya hablé como 10,000 palabras, creo. Dice aquí, un comentario bíblico dice, las más grandes penas no son siempre las más verbales. Saúl confesó su pecado más ampliamente, pero menos eficazmente. ¿Te ha pasado que dices, bueno, sí, ya perdóname? Sí, está bien, ya perdóname, ya no pasa nada. O Señor, perdóname por el pecado que cometí esta mañana. Tú sabes que soy débil. Discúlpame, Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero eso no es un arrepentimiento genuino. De verdad, cuando nos duele el pecado, sobre todo porque hemos pecado contra Dios, no podemos decir simple y sencillamente, perdóname por ese pecado que cometí en la mañana, Señor. Los hijos de Dios nos duele cuando pecamos. Eso es lo que nos hace diferentes a otros. Nos duele el haber pecado contra Dios y es más que lo que yo sentí o lo que hice sentir a otros, es lo que hice delante de Dios. Y entonces, cuando tenemos esa convicción de pecado, procedemos al arrepentimiento y decimos, Señor, perdóname y ya no solo el pecado que cometí, perdóname porque hice esto y esto. Tú, Señor, sabes ese pecado, pero yo lo confieso delante de ti, estoy arrepentida. Y nos derramamos. Si vemos solo David dice, pequé contra Jehová. Son 3 palabras, pero muestra un espíritu completamente arrepentido. Y eso es algo que tenemos que aplaudirle a David y que tenemos que aprender nosotros. No hay excusa, no hay nada que esconder, no hay que encubrir el pecado como una forma de escapar de él, porque Dios en algún momento nos lo pondrá enfrente, ¿no? David reconoce su culpa y no niega que lo ha cometido. Nosotros tenemos que ser así. Cuando somos confrontados con nuestros pecados, tenemos que acudir al trono de la gracia y no decir, no pasa nada, después me arrepiento y habrá tiempo. Es ahora. Entonces, dice, en todo esto, David fue revelado como un hombre conforme al corazón de Dios. Más adelante, cuando Dios habla con su hijo, con Salomón, le dice que si fuera tan recto como su padre. Y decimos, pero si David fue, en nuestra memoria está, ¿no? En la Biblia está escrito, pero si David hizo esto y hizo lo otro, y ahí vemos el perdón de Dios como es inmediato, como es no parcial, o sea, no es de que, bueno, te perdono porque mentiste, pero no te perdono porque robaste. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios los perdona a todos. Leía, y tal vez lo hayas leído tú, en Facebook ponen en banners, no hay pecado tan grande que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios y que el perdón de Dios no lo cubran. El pecado, el peor pecado que te puedas imaginar o que venga a tu mente en este momento tuyo o de cualquiera del mundo, ese pecado tan grande que nosotros decimos, cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios lo perdona. Y nosotros decimos, ay, pero ¿a poco Dios va a perdonar a los violadores de niños? Pues sí, violan niños, ¿no? Eso estaba en mi mente, ¿no? Y decía, ¿cómo Dios va a perdonar eso? Pero eso, porque yo me comparo, ¿no? Con ese pecado y digo, ay, no, qué bárbaro. Pero mi pecado es grande también. El pecado que Dios ha perdonado en mí
es igual de grande y puedes decir tú también, ese pecado que yo tenía y que Dios perdonó, es igual. Cuando nos perdonamos, perdón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, así haya sido una mentira o un asesinato o un adulterio o lo que sea, Dios es el juez. Dios es el que perdona, es el que decide. Nosotros solamente nos presentamos ante Él y aunque se nos haga a veces injusto, pues estaríamos diciendo que también fue injusto con nosotras, ¿no? O más bien, sí, si perdona a este, ¿por qué perdona a este? Pues porque también me perdona a mí, porque yo también recibí esa misma gracia y esa misma misericordia. Entonces David habla de sí mismo, él no habla de nosotros, o sea, no solamente pecó él, también estuvo involucrado su sobrino, ¿te acuerdas que lo veíamos? Sin embargo, Betsabé también estuvo ella ahí, no, él no habla de Betsabé culpándola, ¿no? Tal vez pudo haber dicho, bueno, pero ella consintió o no se negó, sin embargo, él asume que el pecado es suyo, él asume que lo que pasó había sido por su causa, su responsabilidad, y eso es algo aplaudir. Él no, él no usó palabras como ahora las usan en diferentes iglesias, las usamos nosotros, en lugar de decir pequé, decimos, bueno, tuve un desliz, o fue un error, o una debilidad, no, las cosas por su nombre, es un pecado, pequé, David dijo pequé, él no dijo, fue un error, fue una indiscreción haberla visto. No, aceptó que pecó contra Jehová. Él expresó lo grande de su pecado, la pecaminosidad de su pecado. Pequé contra Jehová. Y su pecado contra Betsabé fue uno, contra Urías fue también, contra Aitofel, el padre de Betsabé, contra sus esposas, sus hijos, contra la nación. Solamente nos enfocamos a veces en el pecado que tenía con Betsabé, pero cuando vemos la historia del capítulo 11 y 12, vemos toda esa historia, realmente pecó delante de Dios, dañando a una mujer, a su suegro, al esposo de esta mujer, a sus hijos, a sus esposas, a una nación, al reino. Más adelante dice, por cuanto hiciste pecar o blasfemar a los enemigos de Jehová. Ahorita vamos a ver. Pero el pecado que tuvo contra Dios fue el más grande de todos. Y David lo reconoce. O sea, a lo que me refiero es, él pecó contra todas estas personas y el reino, pero su pecado más grande fue contra Jehová y él lo reconoce diciéndolo, pequé contra Dios. Ese fue su pecado y lo que más le dolió a David. Si nos vamos al Salmo 51, del 1 al 4, acompáñame súper rápido. Vamos a leer el pecado, perdón, el arrepentimiento de David. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estaba realmente arrepentido? Salmo 51, 1 al 4 y 16 y 17, te los leo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. 16 dice, 16 y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y sé, mujer, sé que tú has estado en ese mismo, que es más, que pudiste haber hecho este salmo una oración tuya. Lo sé porque yo también lo hice. Lo sé porque todas tuvimos la misma oportunidad, hemos tenido la misma oportunidad de presentarnos delante de Dios en arrepentimiento. Y sé lo que es el sentir ese peso del pecado sobre nosotros, así delante de nosotros, y sé lo que es que te quite la paz, pero también sé de la libertad que experimentamos al arrepentirnos y presentarnos delante de Dios. Las palabras de David muestran un corazón arrepentido y sé que tú lo has tenido así, que lo has sentido así, y sé también que clamas
porque tus hijos, tu esposo, tus padres tengan esa misma convicción de pecado y puedan proceder al arrepentimiento y buscar a Jesucristo como su Salvador. La conciencia del pecado en David, ese deseo de purificación que leemos aquí en el Salmo 51 y que reconoce el justo juicio de Dios, lo leemos en el Salmo 51, él sabe que va a haber consecuencias, nos queda claro y nosotras tenemos que estar conscientes de ello también, Y sabes qué, a partir de ahora, si no lo hacemos de manera constante, de verdad, el pedir por nuestra familia, por nuestro esposo, nuestros hijos, que aún quizás no le conocen a Dios, que aún no se arrepienten, eso nos debe de llevar de manera urgente a seguir clamando por ellos, levantar nuestras manos en oración, intercediendo por ellos, que ellos se acerquen a Dios y que se arrepientan. Es de manera urgente. Los tiempos estamos en tiempos peligrosos, estamos viendo cosas que cuando éramos niños no veíamos y la verdad es de que necesitamos que nosotros estar como en el arca, ¿no? Como Noé, cubriendo y resguardando a nuestra familia en oración. Seguimos. Quiero terminar este capítulo. Las consecuencias inmediatas del David, él recibe el perdón. Dice, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Te das cuenta? El perdón de Dios fue inmediato. David se arrepiente, he pecado contra ti. Y la misma palabra de Dios nos dice que el pecado es de manera inmediata. Si te acercas a Jesucristo, Dios, Él es tu abogado, Él está en primera de Juan, Él es fiel y justo. Entonces, dice, no morirás. Significa que a David se le perdonaría la pena por adulterio dada en la ley de Moisés, que leíamos hace 15 días. Él le perdonó la vida. Y aquí está donde te decía, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué crees que con lo que hizo David, los enemigos de Dios blasfemaron? Ponlo en tu vida. ¿Por qué crees que si, por ejemplo, estuvieras en ese mismo papel, en ese mismo pecado de David, no nos vayamos a otro, en ese mismo pecado, si tú estuvieras en el lugar de David, pecando de adulterio, ¿por qué crees que los que no conocen a Dios podrían hablar mal de Dios, de su palabra, del evangelio? ¿Por qué crees tú? Te leo. Hola, Vero. Se me secó mi garganta. Hemos dicho durante estos meses que nuestra vida debe reflejar de quién somos hijas. Hemos hablado también de que somos luz en un mundo donde reina la oscuridad. Si nosotras proclamamos al mundo que somos hijas de Dios y hacemos lo que los de fuera hacen, entonces ¿dónde está el cambio? ¿Te acuerdas que te puse un ejemplo? Si tú como creyente haces y hablas igual que tu vecina que no es creyente, que de hecho se considera atea, y alguien viene y dice, bueno, pero si ella y ella viven igual, ¿cuál es el cambio? O sea, ¿cuál es la diferencia entre si creo o no creo en Dios? Cuando aquí hiciste blasfemar a los enemigos de Dios, todos podrían esperar que los que no son hijos de Dios, de hecho, es común, ¿no? Dices, bueno, pero pues ni conoce a Dios. Pues sí está en adulterio, pero hay que recordar que ella no conoce a Dios. Pero y si tú sí conoces a Dios y lo haces, entonces, ¿de quién estamos hablando mal? ¿O a quién estamos exponiendo pues a que hablen mal? De Dios, porque nosotras estamos, de la palabra de Dios, nosotras estamos haciendo lo mismo que los que no conocen de Dios hacen. Y eso no podemos permitirlo. En Tito dice que tenemos que ser diferentes, ¿no? Que nuestras obras y todo tienen que adornar el Evangelio y que no blasfemar la palabra.
Así es, nuestras actitudes, lo que hacemos todos los días, eso tiene que demostrar de quiénes somos hijas. Si vivimos en la luz, tenemos que andar en la luz, tenemos que vivir como Él anduvo, ¿te acuerdas? Y vamos, porque casi se nos acaba el tiempo. Dice más adelante, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hay una diferencia entre el juicio para el pecado y el juicio por el pecado. Dios le perdona a Dios, Dios le perdona a David su pecado, pero la consecuencia está ahí, que es lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Entonces David tendría que enfrentar las consecuencias de su pecado, empezando con la muerte del bebé, con Betsabé. Entonces, dice, quiero leer un pedacito de un comentario que anoté aquí. Dice, esto muestra que Dios no solo quería sanar a David de la culpa de su pecado, también quería sanar a David de la presencia de su pecado. Nunca leemos que David haya cometido adulterio otra vez, porque Dios usó estos correctivos para guiar a este tipo de impurezas lejos de David. A veces creemos que las consecuencias del pecado, pues nada más es porque Dios, como que, a que no se te olvide, y Dios, no es así. De verdad que las consecuencias corrigen. Lo vemos con nuestros hijos. Cuando los corregimos, ¿no? En alguna mala actitud o corregimos, los disciplinamos, lo que esperamos, y de verdad que por lo que lo hacemos es para que ellos aprendan y ya no lo hagan. Ese es el principal objetivo, que ellos reconozcan lo que están haciendo mal delante de Dios y vivan diferente, lo hagan diferente. Lo mismo con nosotros. Nosotros cuando recibimos la corrección de Dios, Dios a su Hijo que ama, corrige. Y nos corrige a veces de manera, a nuestros ojos, carnal, es feo, ¿no? Pero eso nos ayuda a redirigirnos y a seguir caminando por este camino angosto. Y vamos a leer, ya por último, del 15 al 23, como la muerte del hijo de David. Dice, Jehová, dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Jehová hiere al niño. Nosotros, y más cuando no conocemos cómo Dios actúa, podemos decir que injusto. ¿Por qué? ¿Por qué con un niño? Si el niño no tenía la culpa, ¿por qué no se fue directamente con David? ¿Por qué tenía que ser el niño? A veces, o a menudo, los inocentes sufren debido al pecado de los culpables, ¿no? Y entonces dice aquí, la enfermedad llegó inmediatamente después de que Natán se fue. O sea, Natán se va a su casa y entonces el niño eh, enferma. ¿Te imaginas para David y para Betsabé? Eso sería más trágico para ellos. ¿Por qué? Porque estaban viendo sufrir a su hijo, al hijo de un producto del pecado de David, de ambos. Y la verdad es de que sufre, ¿no? Dice la Biblia que sufre varios días, que estuvo en agonía. David se pone en ayuno y en oración pidiendo que quizás Dios tenga misericordia de él y, bueno, sane a su hijo. Sin embargo, el niño, al final, sabemos que él se fue a la gloria eterna, estuvo unos días aquí, pero la verdad es de que dudo que Dios lo haya dejado. O sea, eso Dios estaba ahí con el niño, había enfermado, estaba agonizando, pero al final de cuentas estaba en la presencia de Dios. A pesar de todo, al final de su sufrimiento, el niño fue a la gloria. Y aunque el bebé muere, ese castigo recae sobre David y sobre Betsabé, no sobre el niño. No fue un castigo para el niño, un castigo para David. Entonces, nuestros pecados a veces, o muy comúnmente, como dice aquí, van a recaer sobre inocentes. Eso también nos tiene que hacer frenar y decir, Señor, yo no quiero dañar a nadie más. Entonces, me encanta aquí, todavía le llama la mujer de Urías, todavía no le llama a Betsabé. Es como que si le estuviera recordando, ¿no? Que sigue siendo la esposa
o que era Urías, aunque estaba muerto todavía, seguía ella casada con Betsabé, la mujer de Urías. Dice, cuando cuando Betsabé se embaraza del niño, Urías estaba aún vivo, entonces aún seguía siendo la mujer de Urías. Dice, entonces David rogó a Dios por el niño. Eso lo hubiéramos hecho tú y yo. Señor, ten misericordia. Por favor, el pecado fue mío. Ten misericordia de él. Cuando realmente la muerte del pequeño fue un acto de misericordia. Ese niño está en la presencia de Dios directamente. Él está ahí. Ayuna David por el niño, pero esto, de hecho, lo hemos visto en el blog algunas veces. El ayuno no cambia, o sea, no ayunamos para cambiar la voluntad de Dios. Dice, aquí en México decimos, no, para hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? Así como que para que, Señor, ve cómo estoy sufriendo y cómo estoy ayunando, por favor, cambia. Aquí vemos cómo la oración y el ayuno no cambian la decisión de Dios. O sea, si ayunamos para que Dios haga lo que nosotros queramos, pues no es así. Hay un artículo muy bueno en Soldados de Jesucristo que escribió mi amiga Vero Rodas. Les voy a dejar el link acerca de por qué y cuándo ayunamos. Es muy bueno ese artículo y se los voy a dejar. Porque a veces nosotros ayunamos para obtener lo que queremos de Dios y la verdad es de que el ayuno es diferente. El ayuno es una demostración de nuestra sumisión y de sumisión al poder y a la voluntad de Dios. Muere el niño, dice, y entra a casa de Jehová y adora. Cuando el niño muere, viene la paz a David. Lo leemos aquí. Él tuvo un sentido de esa paz, sabiendo que él buscó la misericordia de Dios, él buscó el que Dios lo sanara, él hizo en sus fuerzas todo lo posible por estar bien con Dios. Muere el niño y entonces viene la paz. Y me encanta que dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto habla de la confianza que David tenía en que se encontraría en algún momento con su hijo en el cielo. Esto habla de que el niño está en la presencia de Dios. Dice, yo, ¿acaso lo haré venir? No, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Los bebés y tal vez los niños, alguna vez nos preguntaron aquí en el blog si los niños iban al cielo, ¿no? Los bebés. Y si leemos esto, pues es una indicación de que los niños tal vez pasan los bebés al cielo, ¿no? Ellos no tienen, pues, conciencia aún del pecado. Y dice 24 y 25, ya para finalizar, Dios extiende su misericordia, dice, sobre David y Betsabé. Dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jeridías, a causa de Jehová. Consoló David a Betsabé su mujer. Ya se le da el nombre, ya se menciona su nombre. Es la primera vez que el escritor de Segunda de Samuel menciona a Betsabé como mujer. Después del castigo y después de todo, él ya lo llama Betsabé su mujer. Llegándose a ella, duerme con ella. Esto muestra que David Dios no le menciona a David o no le ordena que deje a Betsabé. Él ya la había tomado para sí, para su esposa. Entonces ya no renuncia, no la deja. Y a pesar de que su matrimonio fue en un inicio pecaminoso, Dios honra ese compromiso de matrimonio que había hecho. No la desecha, no la saca del palacio, sigue él ahí. ¿Vale? Y dice, ella le dio a luz un hijo, al cual amó Jehová. Aquí nos muestra el amor, la ternura de Dios y que Dios no guarda rencor. O sea, Dios no es como nosotros, gracias a Dios, ¿no? Que guarda rencor, ¿no? Él une a David y Betsabé y los días de bendición y las promesas que le había dado a David desde antes,
pues no terminaron ahí. La verdad que Dios es misericordioso, es grande, nos muestra su corazón a través de cada página de la Biblia. Y eso es algo que nosotros tenemos que atesorar y leerlo. Los mejores hijos de David vinieron de Betsabé, porque ellos fueron fruto de su humillación, dice un comentarista bíblico. Llamó su nombre Salomón, increíblemente. Salomón es el heredero al trono de David. De entre todos los hijos que David tuvo, que fueron muchísimos, Dios elige a Salomón para ser el heredero del trono y el ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos muestra cómo Dios perdona y lo vemos en toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han estado, o que estuvieron más bien en esa línea de nuestro Señor Jesucristo tienen algo que aportar en nuestra vida y que nos lleva a reconocer lo grandioso, lo maravilloso que es el perdón de Dios. Dios nos perdona y de verdad perdona a aquellos que nos arrepentimos, a todos los que se arrepienten y van en busca de su perdón. Dice al final, así llamó su nombre Jedidías. ¿Sabes qué significa el nombre de Jedidías? El nombre de Jedidías significa amado del Señor. Salomón también recibió el nombre Jedidías, que significa amado del Señor. Dice, Natán entregó el mensaje sobre el segundo nombre del niño que el Señor le dio a David como una muestra de su amor por él. El hijo de David, de esta unión que comenzó mal, Dios lo amó en gran manera. Y podemos ver más adelante la vida de Salomón y podemos ver también, la Biblia nos muestra cómo Betsabé fue una buena madre, crió hijos buenos, ¿no? Bueno, Salomón es su más claro ejemplo, ¿no? Entonces nos deja ver cómo nosotras podemos, ya después de que hemos sido perdonadas y que arrepentimos, de hecho reorientamos, ¿no? Nuestro caminar. A veces, y quizá te pase seguido, quienes nos conocieron antes de que el Señor nos encontrara, quienes nos conocieron en nuestra peor situación, en nuestro pecado abierto, y nos ven ahora, dicen, pero si cómo, si tú, o sea, ¿cómo tú? Ahora hablas de Dios y si cómo eras. Pues sí, pero por gracia de Dios ya no soy lo que antes fui. He decidido seguir a aquel que ha rescatado mi alma, he decidido servirle y vivir de manera que le honre y que le glorifique a él. Seguramente te pasa a ti y eso es algo por lo cual tenemos que dar gloria a Dios, porque nada de lo que somos ahora es por causa nuestra, porque nosotros no tenemos el poder, ni tuvimos, ni tendremos el poder para cambiarnos a nosotras mismas, para redimirnos y para limpiar nuestro pecado. Eso lo hace Dios en nosotras y eso es algo que tenemos que agradecer. David en estos capítulos nos muestra el corazón del hombre, lo perverso que es a veces hasta nosotros somos ciegas a nuestra condición, nos muestra de lo que somos capaces, vemos con horror lo que otros hacen, sin embargo también somos capaces de hacerlo. Si recordamos lo que hicimos en el pasado, podemos ver ahora cómo Dios nos ha cambiado y eso es para glorificar y decirle, Señor, gracias porque me sacaste de donde estaba, de ese lodo, de ese fango, Señor, me has limpiado y ha sido por gracia, no porque lo mereciera, ¿no? Sino porque tú eres bueno todo el tiempo y misericordioso. Eso es lo que aprendemos aquí. Me gustaría saber qué te deja de enseñanza estos dos capítulos de David y aún el Salmo 51 que leímos hace un rato. ¿Qué te deja de enseñanza? Hay tantos temas aquí, Natán que llega y confronta, necesitamos gente que nos hable de nuestro pecado, necesitamos estar conscientes de que cuando pecamos dañamos a otros, que también hacemos partícipes de nuestros pecados a otros, como lo vimos con su sobrino y con los de Amón, ¿no? Que también fueron como que instrumento, pero sobre todo con el mensajero que también llegó, pero ¿qué otra cosa, qué otro tema recuerdas? Él quiso pecar a su sobrino Joab,
era el único que sabía los planes de David. ¿Qué más? El que nos necesitamos, el que tenemos que arrepentirnos, el cómo podemos huir de la tentación, cómo todo empieza en la mente, muchos temas que en tan solo 2 capítulos aprendimos en este par de meses. Espero que haya sido de mucha bendición para ti y que puedas compartirlo también y que no se quede solamente ahí, archivado. Si tomaste notas, si estuviste haciendo tu estudio en casa de estos 2 capítulos, vuélvelos a leer, vuelve a estudiarlo. Quizá Dios te muestre algo más, algo que pasaste por alto, o tu corazón, el arrepentimiento, el falso arrepentimiento también lo vimos, el que la conciencia también hablamos. El Señor es bueno, mujer, y nos ha dejado su palabra para que le conozcamos y para que podamos vivir de una manera de acuerdo a lo que está escrito. Las voy leyendo aquí. Lucy. Todas estamos aprendiendo, estamos cosechando lo que sembramos y no recuerdo quién lo dijo, pero alguien, no sé si mi papá, alguien me lo dijo, pero estamos cosechando las malas semillas que sembramos durante toda nuestra vida, ¿no? Antes de Cristo. Dediquémonos a sembrar buenas semillas ahora. Llegará un momento en el que la cosecha será de mejor siembra que la mala. Entonces, eso es lo que nosotras buscamos hacer. Vivir diferente, sembrar semillas diferentes, porque ahora pertenecemos a un árbol diferente. Hemos sido adoptadas, injertadas, ¿no? A esa vid. Somos parte de esa vid y tenemos que dar esos frutos y sembrar esas semillas también, que den buenos frutos, mujer. Y sí duele mucho la corrección, duele mucho la consecuencia del pecado, pero al final de cuentas es una obra de gracia. El Señor nos ayuda y nos pule a través de todo eso y nosotros aceptamos las consecuencias y decimos, Señor, pero de ahora en adelante quiero ser diferente. Ayúdame tú, fortaléceme, dame gracia para poder afrontar todo lo que se presenta durante mi vida y ser diferente. Ya no me baja más los comentarios. Pero bueno, seguiré leyendo y muchas gracias. No te pierdas a partir del próximo viernes el podcast a través de carladefernández.com, conversaciones con café y en confianza. No te pierdas las publicaciones de iniciativas femeninas en Soldados de Jesucristo también. Tampoco te pierdas, ¿qué otro tengo? A partir del próximo miércoles también estarán subiendo una serie que grabé para Lifeway Mujeres, que se llama Ganando la batalla un día a la vez. La puedes ver, la compartiré aquí también. Y por favor, mujer, no dejes de orar, de leer tu Biblia, de compartir con otros el Evangelio y de recibir consejo de mujeres piadosas. Acércate a alguien de tu iglesia, busca en el Señor, ora, que el Señor pueda darte una mujer a la que puedas rendir cuentas, que te sirva como mentora y que tú también puedas el compartir con otras mujeres y el enseñar. Eso es nuestro llamado en Tito, eso es lo que buscamos hacer como mujeres, apoyarnos y salir adelante en esta carrera que es de resistencia en esta vida cristiana. No te desanimes, sigue caminando por el camino angosto, aunque te tambalees, aunque sientas que te caes, aunque te jale el mundo, por favor sigue con tus ojos puestos fijos en Cristo, en la eternidad y no en las circunstancias de este mundo, sino sigue caminando que llegaremos algún día a la presencia del Señor y esperamos que nos diga, bien, mi siervo fiel, entra al gozo de su Señor. Eso es lo que anhelamos como sus hijas, estar en su presencia y cumplir lo que nos ha mandado hacer. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. La bendecimos, Señor, la honramos. Te damos gracias porque nos has dejado escrita en ella, Señor, todo lo que necesitamos, conocer de ti, Señor, conocer incluso de nosotras, Padre, para poder vivir una vida que te honre y te agrade.
Gracias por cada mujer que está en este tiempo, Señor, compartiendo con nosotras tu palabra, que estamos estudiando, Señor, incluso a distancia, miles de kilómetros, Señor, que podemos unirnos a través de la internet para glorificarte, para honrarte y conocer más de ti, de tu corazón. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que esta palabra que aprendimos durante estos meses haya quedado grabada en nuestro corazón, Señor, y que la podamos atesorar y ponerla por obra. Queremos ser mujeres que vivan la vida diferente al mundo que nos rodea. Queremos ser mujeres que, que, que vivan de manera contracultural, que podamos expresar lo que sentimos, lo que creemos, Señor, lo que vivimos en ti, para que otros conozcan la verdad de tu evangelio, Señor, y sepan que en ti hay esperanza, hay libertad, que podemos vivir una vida, Señor, que sea diferente, plena, Señor, llena de luz en ti. Una vida, Padre, que no es sencilla, pero que sí nos asegura, Padre, que podemos estar en tu presencia. Necesitamos de ti, Señor, de tu fuerza. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que has depositado en nosotros, porque lo has dejado, Señor, para guiarnos, para consolarnos, para que nos ilumine, Señor, y podamos vivir contigo, Señor, que nos exhorta. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos ha dado libertad, salvación, porque nos permite acercarnos a ti, Señor. Y aboga, Señor, y está sentado a la derecha tuya, Padre, para poder abogar en nuestro favor, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada mujer, Señor, que está en este día. Padre, y si les has traído a memoria, si nos has traído a memoria algún pecado que aún no hemos confesado, Señor, permítenos acudir contigo, Señor, directamente hoy, al trono de la gracia. Que no se quede solo, Señor, como una enseñanza más, sino que podamos vivirla y ponerla por obra y aún compartirla con nuestro esposo y nuestros hijos también, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, mujer, por estos tiempos que me permites estar compartiendo contigo. Y pues nos vemos y nos escribimos y nos leemos muy pronto, si el Señor lo permite. Te mando un beso. Dios te bendiga y te guarde, mujer. Chao.